Buenas tardes a cada uno de ustedes, el Señor me lo bendiga. Es una bendición poder estar nuevamente compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Aquellos que gusten oír el mensaje, aquellos que gusten oír, pues la enseñanza no es una acusación, no es una crítica a nadie, es una enseñanza bíblica. Somos Faith Orthodox Baptist Church. Estamos en el sur de San Antonio, en el 1623 Byron, a un lado de la, ¿cuál es la avenida acá? Zarzamora, ¿verdad? Byron y Zarzamora, 1623. Tenemos los servicios los miércoles a las 7 de la tarde, a las 8, una hora de enseñanza, una hora de predicación. Aquellos que gusten acompañarnos, predicamos la Biblia, enseñamos la Biblia, es nuestra fe, lo que creemos. No vendemos nada, no promocionamos nada, simplemente es la palabra de Dios. ¿Gusta aprender algo más de la palabra de Dios? ¿Quiere saber qué es lo que dice la Biblia? ¿Quiere entender un poco más la palabra de Dios? Pues yo creo que estamos en la mejor disposición para compartir con ustedes lo poco o lo mucho que se sabe cada miembro de este templo. Le damos las gracias por su atención y a cada uno de mis hermanos, el Señor me los bendiga. Estamos nuevamente en el recinto de oración. Estamos viendo los miércoles el libro de Romanos. Vamos en el capítulo 1. Acabamos de empezar, es el tercer miércoles, ¿verdad? Un segundo. Es el tercer miércoles que estamos aquí. Reanudamos los servicios los miércoles, una hora. Tenemos los servicios los domingos de 11 a 12 del día. Una hora, un poquito más, poquito menos. Regularmente el horario que debería de ser es de 10 a 11, escuela dominical, enseñanza, clases para niños, jóvenes y adultos. Y después de las 11 a las 12 la predicación. Si gusta usted acompañarnos, están las puertas abiertas. Predicamos lo que es la palabra de Dios, la Biblia. Somos bautistas, somos independientes, por gracia de Dios, y pues predicamos lo que la Biblia dice. No es pensamiento ni enseñanza de un ser humano, de una persona, es simplemente palabra de Dios. Estamos a su disposición si gusta acompañarnos, si quiere compartir la palabra de Dios, quiere aprender un poco más, quiere ayudar en la obra, aquí estamos, dispuestos a seguir adelante. Aquí estamos, dijo alguien por ahí una vez, y no nos vamos hasta que Dios lo disponga, ¿verdad? Bien, vamos a entrar a la lectura bíblica. Le voy a pedir a Bessie que nos lea los que son 4 o 5 versículos. Es Romanos capítulo 1, versículo del 24 al 28. Creo que son 4 versículos nada más. Si me los puedes leer. Dice la palabra de Dios, por lo cual también Dios los entregó a inmundancia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron su cuerpo entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra la naturaleza. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Para hacer lo que no conviene. Bien, esa es la Biblia Reina Valera, ¿verdad? En la Biblia de las Américas dice de esta manera, el 24, por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a las criaturas en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por el 26. Por esta razón Dios los entregó
a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. El 27. Y de la misma manera también los hombres abandonó el uso natural de la mujer y se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. El 28. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Bien. Son unos versículos algo fuertes, yo no los escribí, tienen miles de años escritos en la palabra de Dios. Son cosas que a veces no quisieron tocar los temas por sutileza, pero es menester obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Es por eso que estos versículos yo los quería brincar, pero no. Algo no me dejó hacerlo y no es por juzgar o criticar a alguien. Es una enseñanza bíblica. Obviamente, todos tenemos el derecho de tomar las decisiones que nosotros querramos tomar. No es obligatorio obedecer a Dios, que es el creador de todo. No es obligatorio adorar y alabar a Dios, pero tampoco Dios está obligado a bendecir y prosperar a aquellos que no obedecen su palabra. ¿De qué se trata esta enseñanza? De la dureza de los corazones de la humanidad. ¿Por qué de la humanidad? Porque encierra en sí el género humano. Ciertamente, Dios es el creador de todo y de todos. Nos guste o no nos guste, la Biblia no va a cambiar el hecho de que Dios es el creador, tanto de uno como del otro. Dios no va a cambiar sus palabras simplemente porque a alguien no le gustó o porque piensa diferente. Nadie nace siendo padre, nadie nace siendo madre, nadie nace siendo adulto. Desde que nacemos son las enseñanzas, los consejos, las acciones de nuestras vidas y de los que nos rodean los que pueden afectar nuestras vidas fuertemente en muchas maneras. No podemos decir, Dios me hizo así, no. Porque si Dios hizo a un gato, gato, es gato. Si Dios hizo a un pajarito, pajarito, pues no es pajarita. Realmente, cualquier cosa que sea, no estamos aquí para juzgar ni para criticar. Simplemente los apoyamos, aunque no estemos de acuerdo. Tienen derecho a tomar sus decisiones, cada uno. Esta es una enseñanza simplemente para aquellos que no quieren obedecer la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios. Aquellos que, viendo que es malo, pues aún así como quieren. Porque ¿qué puede producir los actos llevados a cabo mencionados en esas lecturas? Nada bueno, improductivo, inútil. Pero no nos toca a nosotros juzgar a nadie. Al contrario, como seres humanos los apoyamos, aunque no estemos de acuerdo con sus acciones. No se ofendan, es simplemente una enseñanza para todo cristiano. Dice la palabra de Dios por siguiente: Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraran entre sí sus propios cuerpos. Que deshonraran en ellos mismos sus cuerpos. ¿Por qué? Por consiguiente, Dios los entregó. ¿Por qué? Porque no quieren entender lo que la palabra de Dios dice. Ahí en Efesios 4, 18 y 19, ¿qué es lo que nos dice? Y son versículos que ya hemos visto, los repetimos, por a ver si alguien entiende algo. Efesios 4, 18 y 19. Sí. Dice la palabra de Dios: teniendo el entendimiento entenebrecido,
ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. ¿Quién los entregó? ¿Quién los entregó? Dios. ¿A qué los entregó? ¿Los entregó a qué? Teniendo, dice, el entendimiento entenebrecido. ¿Y qué? El entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia, voluntariamente. Porque aún el Evangelio se predica en todas partes, por el radio, por la televisión, por las redes sociales, dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones, el 19, por lo cual, después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Dios nos habla, nos enseña, nos dice, mira, yo te hice en el vientre de tu madre. Así como no nacimos enseñados para ser padres o para fungir como adultos, todo lo que nos enseñaron nuestros padres, nuestros familiares, eso es lo que aprendimos. No podemos culpar a Dios de algo que el hombre, el ser humano, ha provocado, ¿verdad? ¿Qué dice ahí en 1 de Pedro 4:3, por favor? Primera de Pedro 4:3. 3. Dice la palabra de Dios, porque nos debe bastar que en el tiempo pasado de nuestras vidas hayamos hecho la voluntad de los gentiles, cuando conversábamos en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en glotonerías, en banquetes y en abominables idolatrías. Abominables idolatrías. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Gracias. Que Dios nos ha enseñado por medio de su palabra y lo hemos oído. No puede decir, yo no oí nada, yo no supe nada. Al contrario, se revela a la gente porque Dios no está haciendo la voluntad de ellos como la gente le quiere y le conviene. Es que Dios no tiene consentidos. Es que Dios no va a hacer lo que la voluntad de nadie, porque es la voluntad de Dios la que está primero. Lo siento mucho, no quiero, repito, ofender a nadie, pero tengo que predicar la palabra de Dios. Es mi deber. Con todo respeto y de antemano disculpándome con aquellos que se puedan ofender, tengo que predicar la palabra de Dios. Eso fui llamado y es lo que hago. No cobro por predicar la palabra de Dios. No recibo nada a cambio material por predicar la palabra de Dios. Nada más por fe lo hago. ¿Por qué? Ese entendimiento entenebrecido no es que esté perdido, está oscurecido. ¿Por qué? Porque todavía no le alumbra la luz del Evangelio. ¿Por qué no le alumbra la luz del Evangelio? Porque pasan muchas cosas en esas mentes entenebrecidas. 1 Corintios 4:4. Digo, igual versículos porque es bíblico todo lo que le estoy hablando. Adelante. 1 Corintios 4:4. Sí. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no... ¿Primera o segunda? Perdón. El Dios de este siglo. Perdón. Segunda, me equivoqué. Como siempre, equivocándome. 2 Corintios 4:4 dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El cual es la imagen de Dios, quien Jesucristo. ¿Quién ha entenebrecido los entendimientos? El Dios de este siglo. ¿Hay un Dios en este mundo? Sí. Hay un Dios en este mundo, el Dios de este siglo, que entenebrece, que manipula la mente y el entendimiento de la persona cuando no se dispone a entender la palabra de Dios. Dios nos da la oportunidad por medio de Jesucristo, por medio de sus escrituras, que entendamos qué es lo que Dios quiere
que tengamos la salvación de nuestras almas. ¿Verdad? El que anda perdido dice, ya, ¿de dónde te saqué a ti, a mí y a cualquier otro que se diga creyente? Dios no nos sacó de un monasterio. Dios no nos sacó de una parte donde no estábamos, al contrario, nos sacó de el mundo. Porque alguien me dijo alguna vez, ustedes los cristianos son hipócritas. Dije, pues tal vez tengas razón, porque la iglesia está mezclada con creyentes verdaderos y con creyentes hipócritas. Déjame te digo que yo prefiero ser un hipócrita salvo que un hipócrita perdido. Ciertamente Dios sabrá cómo y cuándo y por qué. Hay una frase que la aprendí del mundo que dice, es que Dios se sirve de los arrepentidos. Y ciertamente, Dios se sirve de lo que no es útil en este mundo. Somos inútiles y nos llama a predicar su palabra. Nos saca donde anduviéramos. Nos saca del lodo cenagoso del pecado, porque el pecado degrada la mente del ser humano. El pecado degrada. Hay madres que no respetan ni a sus hijos y hay padres que no respetan ni a sus hijas. ¿Por qué? Porque tienen la mente entenebrecida. Hay personas que están de acuerdo con ellos porque les conviene, porque están igual y están de acuerdo en eso. Afirman y dicen que está bien. ¿Por qué? Porque les conviene. Aquí la palabra de Dios no es conveniencia, es la verdad. ¿Quieres tú ver qué es lo que dice la palabra de Dios? Acércate a la Biblia. Que los pastores piden, mira, yo no estoy pidiendo nada, a nadie. Porque tenemos un versículo aquí en el templo para recoger la ofrenda. ¿Cuál es el versículo? Segunda de Corintios. A ver, léeme 9:7. Segunda de Corintios 9:7. Y fíjese bien lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Y no se trata nomás de dinero. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por obligación, no con tristeza, sino gozosos. ¿Qué le voy a dar mi tiempo al Señor? ¿Por qué? Porque el versículo 6 de ese mismo libro nos dice algo muy importante. Lémelo, por favor. Dice la palabra de Dios, esto empero digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra en bendiciones también segará. Amén. Gracias. ¿Qué es lo que estás segando? ¿La obediencia a la palabra de Dios? ¿Estás llevando a cabo todos los mandamientos que Dios ha propuesto para tu vida y la mía como cristianos? ¿Has ido con los demás a decirles que Dios les ama y poderlos sacar de esa ceguera donde están metidos? Dios a nadie desecha, Dios no hace acepción de personas. El cristiano no debe hacer acepción de personas, no debe tener preferencia por nadie, simplemente porque eso vimos la semana pasada que aún una ramera en el Antiguo Testamento alcanzó la bendición por ayudar a los espías del pueblo de Dios. Y sabemos que es una ramera. Dios no está cerrado de corazón para nadie. Las puertas están abiertas, sus brazos están abiertos al momento que quiera uno. Ahí está el Señor. Pero ¿qué buscamos? A veces nosotros decimos, no, que al cabo como quiera, me voy a morir. Sí, tu cuerpo, tu carne, tu sangre, tus huesos, aquí se van a quedar como los míos. Pero tu alma, yo preguntaría al creyente, ¿realmente estamos haciendo lo correcto? ¿Realmente estamos enseñando como se debe enseñar la palabra de Dios? Porque para excusas buscamos engaños y creemos que ya lo hicimos. ¿Qué dice la palabra de Dios en Gálatas 6:7? Al principio del versículo, ¿qué dice? ¿Qué dice? La primera parte dice, no os engañéis. No os engañéis. Síguelo todo completo. Dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso también segará. Es algo tremendo, es algo hermoso si entendemos que Dios lo único que quiere
es salvar tu alma del tormento eterno. No es para que, lo digo y lo repito porque es una realidad, no es para que te hagas rico haciéndote cristiano, no es para que no te enfermes, no es para que no te hagas viejo o anciano o anciana, todo lo contrario, es para que estés consciente que un día vamos a darle cuentas al Señor de todos nuestros actos, ¿verdad? Y lo sabemos y lo repetimos y lo hemos dicho 2 Corintios 5:10. Fíjese todo lo que es la palabra de Dios, la enseñanza. ¿Qué dice? Sea Padre Dios, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Ahora, sea bueno o malo. Es algo tremendo. La advertencia es muy clara. Dios nos da la oportunidad de razonar, de pensar y retraernos del pecado y caminar por el camino verdadero que Dios quiere, que es su voluntad. Muchos piensan que Dios provoca las cosas. Muchos se alejan de Dios pensando que Dios no lo ama. Por eso le quitó a la mamá, por eso le quitó al papá, por eso le quitó un hijo, por eso, no, son cosas de Dios. Él sabrá por qué. Si ya está grande la mamá, si ya está grande el abuelito, si ya está grande, pues ¿qué podemos pensar? A lo mejor iba a sufrir más en esta vida aquella persona o aquellas personas, no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Creo que tenemos que estar conscientes de que Dios es eterno y Él conoce todas las cosas. No nos engañemos nosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Dice en Isaías 44:20. A ver. Isaías 44:20. Dice la palabra de Dios, de ceniza se apacienta, su corazón engañando la desvía, para que no libre su alma ni diga, no hay una mentira a mi mano derecha. No hay una mentira para dar gracias, una excusa, dice. De ceniza se apacienta su corazón, engañándole, desvía, para que no le libre su alma y diga, ¿qué? No hay una mentira a mi mano derecha, no hay cómo engañar a Dios, no hay manera de engañar a Dios, porque Dios sabe lo que dice Jeremías 10:14. Dice la palabra de Dios, todo hombre se embrutece y le falta ciencia, avergüéncese de su vaciadizo, todo fundidor, porque mentira es su obra de fundación y no hay espíritu en ellos. Gracias, me dice el 26 en las Américas, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función. Si es eso que estamos leyendo, no, ¿verdad? Dice, funciones naturales, para cual es contra la naturaleza. Entonces, ¿qué dice acá? Todo hombre o todo ser humano se embrutece y le falta ciencia y avergüence de su vaciado, o sea, de su estatua, lo que esté fabricando, de toda fundición, porque mentira es su obra de su fundición y no hay espíritu en ellas, los ídolos y el verdadero Dios. ¿Qué pasa con el hombre cuando se retrae del conocimiento de Dios? Busca otra cosa por naturaleza para suplir la necesidad de tener a quien pedirle, a quien adorar. Y le están dando la honra y la gloria a ídolos, a imágenes. Está endurecido el corazón, no quieren ver más allá. Como dije y repito, respetamos toda creencia, pero esta es palabra de Dios. ¿Qué dice Jeremías 10:14? Por lo que acabamos de leer, todo hombre se embrutece y le falta ciencia y avergüéncese de su vaciado, o sea, de su molde donde está basado, todo fundidor, porque mentira es su obra y de su fundición y no hay espíritu en ellas. Los ídolos son los que se está refiriendo el versículo. Muchos seres humanos se desvían de la palabra de Dios
por seguir otras creencias, por buscar otros caminos, por decirlo de alguna manera, para conocer lo espiritual. Cuando Dios nos da de su Espíritu Santo y nos dice que todo te lo voy a declarar, y el Espíritu Santo te guiará a toda verdad para que seas libre. Pero no, siempre busca el ser humano el salirse de la autoridad del Ser Supremo, ¿verdad? Entonces vimos que dice que el 25 hablamos del 25, ¿verdad? Y también déjame regresar un poco al 24. Ante la impiedad e injusticia de los hombres, vemos el versículo 18, ¿qué es lo que nos dice el versículo 18 de este mismo capítulo? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad, o ¿cómo? Leudan la verdad, perjudican o contaminan la verdad, cambiándola a su conveniencia, a como yo quiero que a mí me convenga. Por eso dice, vimos el 25 que dice también, ¿verdad? Entonces seguimos en el 25, dice Romanos 9:5. Romanos 9:5 dice la palabra de Dios, cuyos son los padres y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. Cuyos son los padres y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios. ¿Quién es Dios? Cristo. Sobre todas las cosas, bendito por todos los siglos. Amén. Vemos entonces que la gloria que se le debe dar a Dios, que se le debe dar al Hijo, se cambia y se va por otro lado porque simplemente no nos conviene. Muchas veces, ¿dónde dice la Biblia esto? ¿Dónde dice la Biblia al otro? En Levíticos 18:22, ¿qué es lo que nos dice hablando de lo que dice la Biblia? Son versículos fuertes, pero claros y entendibles. Levíticos 18:22. Sí. Dice la palabra de Dios, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Qué tremendo, digo, más claro no puede estar. Gracias. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Al entendido. Y no lo quiere creer, véanlo en la Biblia. Ahí está en Levíticos 18:22. En Efesios 4:19 nos dice del versículo 26, ¿qué nos dice? Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Digo, hablamos de la Biblia, predicamos la Biblia y esto es lo que dice la Biblia. Digo y repito, no se trata de juzgar a nadie, se trata de enseñar que hay un lado derecho y un lado revés, y que si andamos al revés podemos enderezarlo al derecho con la ayuda de Dios, si se quiere. ¿Por qué? Porque es tremendo lo que Dios nos dice. ¿Qué dice el 27? Y de la misma manera también los hombres abandonó el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Qué tremendo. ¿Quién lo dijo? ¿Yo lo digo nada más? No, está escrito en la Biblia. Si hombres, y recibió en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Vemos en Efesios 4:19 qué es lo que nos dice la consecuencia. ¿Efesios qué, perdón? ¿Efesios qué, perdón? Efesios 4:19. Ya lo habíamos leído, pero léelo otra vez. Dice la palabra de Dios, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la
desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. ¿Para cometer todo qué? Para cometer con avidez toda suerte de impureza. Toda suerte, todo acto de impureza. ¿Qué es lo que nos... Es que es la vida, es que no puedes juzgar. No, yo no estoy juzgando a nadie. Yo nomás estoy leyendo la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice? Si te gusta, ¿lo entiendes? Si un gatito se pone delante de un espejo, aunque se vea como un león, gato es. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos habla claramente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Porque no nos conviene y no lo queremos entender. Pues hay algo que Dios permite, porque ya nos habló una y otra vez y otra vez y no hacemos caso. De muchas maneras. Y sabemos por tribulaciones, por enfermedades, por necesidades, por bendiciones, por riquezas, por pobrezas. Todo tiene un propósito en la vida del ser humano. Cuando buscamos a Dios, Dios nos abre el camino. Dios nos está hablando y diciendo, mira cómo andas equivocado. Mira tú como cristiano qué es lo que debes de hacer. Cómo debe ser tu comportamiento. Y si hay algo que no está bien en tu familia, debes de pensar cuál es el motivo y la razón. ¿Por qué? ¿Qué me está hablando a mí, Dios? No me burlo, ni juzgo, ni me gozo en nada de eso. Porque es con tristeza vemos cómo el enemigo ha ganado terreno. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 4:5? Primera Tesalonicenses 4:5 dice la palabra de Dios, no con afecto de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Amén. Bueno, 1 Tesalonicenses 4:5. Yo lo tengo mal. Entonces era 2 Tesalonicenses 4:5. O 5:4. Hice un error, ¿verdad? Y dice el versículo, y el Señor enderece vuestro corazón en el amor de Dios y en la paciencia de Cristo. Fiel es el Señor. No, para confirmar el dato que tengo aquí, ¿no? Segunda Tesalonicenses 3:5. Segunda Tesalonicenses 3:15. 5. Ok, era el 3, no el 4. Tiendo a cometer esos tipos de errores. Segunda Tesalonicenses 3:5 dice la palabra de Dios, y el Señor enderece vuestros corazones en el amor de Dios y en la paciencia de Cristo. Fiel es el Señor, ¿verdad? Ok. El 27 nos dice algo muy hermoso que tenemos que entender, lo que dice la palabra de Dios. Dice, y estoy leyendo que, perdón, ya me enredé un poquito, disculpen, me suele pasar. Sí. ¿Estamos leyendo qué, mira? Leí el 27 de Romanos 1. Ajá. Recibiendo correspondiente a Dios. Vemos el versículo 24, que es lo que nos dice, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, como está escrito, ¿verdad? Eso provoca muchas las veces que nosotros como cristianos pensemos que Dios podemos convencerlo de que Él haga nuestra voluntad y cometemos errores y no estamos exentos nadie de cometer errores, ¿verdad? Y vemos que Levíticos 20:13 nos repite el versículo que vimos acerca del 27. Levíticos 20:13 dice la palabra de Dios, y cualquiera que tuviere ayuntamiento con varón como con mujer,
Abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Sobre ellos será su sangre. Como repito, no es un juicio, es la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento era más rígido la ley. El Antiguo Testamento era tremendo, pero ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Estamos bajo la oportunidad de volver a empezar una vida nueva en Cristo Jesús. Es de cada persona tomarlo o dejarlo, ¿verdad? Dice el 28, y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios les entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. ¿Los entregó a qué? A una mente depravada. Si leemos Efesios 4, 25 al 32. Dice la palabra de Dios, por lo cual, dejando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia. Antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonados los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Como también Dios perdonó en Cristo. Ese es algo que tenemos que entender, que Dios nos da la pauta a seguir por medio de su palabra, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que Dios muestra su amor, ¿verdad? Que Dios tiene paciencia con nosotros, que Dios y su misericordia, si no estuviera ahí, ¿qué sería de nosotros? Ya leímos Efesios 4:19, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice Efesios 4:19? ¿Qué es lo que dice Efesios 4:19? Los cuales, después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la vergüenza para cometer con avidez toda suerte de impurezas. Si endurecemos nuestro corazón, o sea, el entendimiento, que es el centro del ser humano, es el centro de las emociones, de los sentimientos, del intelecto, del conocimiento, y nos aferramos a hacer nuestra voluntad como nosotros decimos, endurecemos nuestro corazón hasta para amar a nuestros hermanos, como Dios nos manda que nos amemos unos a otros. Hay quienes aborrecen a unos y a otros, pero Dios nos deja la advertencia y la muestra en Jesucristo, porque el mismo Dios da ejemplo, porque de tal manera amó a Dios al mundo, ¿verdad?, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra de Dios es constante cada momento, y la invitación siempre va a ser la misma, y los versículos van a ser los mismos, de la misma palabra de Dios. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No esperemos que Dios nos hable fuerte, no esperemos que Dios actúe porque se han endurecido nuestros corazones. Pensemos que no somos instrumentos del enemigo, somos instrumentos de Dios, somos creación de Dios, pero Dios no va a forzar a nadie. Dios ha puesto libre albedrío en todo ser humano. A partir de los 12 años somos responsables de nuestros actos hasta el término de nuestra vida, y un día compareceremos ante el tribunal de Cristo o en el juicio del trono blanco. Depende en donde estés situado, tú o yo. Un día daremos cuenta. ¿Qué es la enseñanza?
Dios hablando y enseñando la manera de vivir al ser humano. ¿Quieres aprender más? Te invito a que sigas viendo, sigas oyendo, sigas buscando. No nomás soy yo el que predica la palabra de Dios. Hay muchos más siervos del Señor que predican mejor que yo y hablan mejor que yo, pero te enseñan la palabra de Dios. Pero también hay algunos que no te enseñan la palabra de Dios, que te enseñan otra cosa. Ahí déjenme ver, en Primera de Timoteo me parece, déjame checar la Biblia. En Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Pongamos atención a lo que nos dice ahí este versículo. Desde el 1 y el 2 para que tenga más sentido lo que estás leyendo. Dice la palabra de Dios, empero el Espíritu dice manifiestamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a los espíritus de error y doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Amén. ¿Quién va a hablar en esos tiempos? Personas que tienen cauterizada la conciencia, que entran a las iglesias a destruir las iglesias, que se juntan con los cristianos para dañar al cristiano. Creo que debemos tener cuidado. Fíjate con quién te juntas, dónde andas, qué estás haciendo con tu vida. Dios está esperando tu respuesta. ¿La tienes? Lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Oremos, que no lo hice al principio y no quiero partir sin antes orar, porque luego es que es algo que me emociona la palabra de Dios y quiero llegar predicando la palabra de Dios. No porque gane mucho dinero, sino porque la recompensa que Dios me da es mucho mayor. No soy asalariado. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Te pedimos que obres en las vidas de tu pueblo, en sus corazones. Aquellos que teniendo un templo andan descarriados, Señor. Aquellos que conocen la verdad andan por sin ningún lado, dando un testimonio falso de tu verdad. Te pedimos que hables a tus corazones, que redarguya con tu espíritu, Señor. Danos fuerza para seguir adelante. Te pedimos por nuestros hermanos que están en enfermedad, que están en cama postrados, que no pueden moverse. Padre, tú conoces motivos y razones, el porqué de cada cosa. Te pedimos por tus siervos, los misioneros, que dejando la comodidad de su hogar, parten a otros países con una genuinidad en sus corazones de hacer tu voluntad, Señor. Bendícelos, cuídalos, cuida a sus familias, sus hijos, sus nietos. Sé con ellos, Padre. Bendice a todo creyente, a aquellos que oyen tu palabra, que quieren aprender más, Señor. Habla de nuestros corazones y a los de ellos. Redarguye, reprende y enseña, Señor, de una manera que podamos ser fieles a ti, Padre, en Cristo Jesús. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote bendiciones para mis hermanos y mis hermanas, donde quiera que estén. Dándole fortaleza a aquellos que han perdido un ser querido, a aquellos que están dolidos, que su fe no decaiga, que estén más firmes que nunca y que vayamos adelante. Que tú estás con nosotros y tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ponemos todo en tus santas manos. En Cristo Jesús, en perdón de sus pecados. Amén.